Aquí estamos en esta mañana con esta historia, ¿no?, de este rey Asa, ¿no? Y la verdad, cuando uno piensa en por qué tenemos 3 libros, Samuel, Reyes y Crónicas, que más o menos, Crónicas es una edición de Reyes, cuentan la misma historia. ¿Cuál es el propósito de repetir la historia? Primero y segunda Samuel, se concentra principalmente en el reinado de David, ¿no? Y posteriormente Salomón. Pero uno piensa, ¿y para qué estas Crónicas, no? ¿Cuál es el sentido de tener otra versión de la misma historia que ya la conocemos muy bien? Bueno, Crónicas, los libros de Crónicas probablemente fueron escritos en la época del exilio, ¿no? Exilio babilónico, y fueron escritos probablemente por un sacerdote, un religioso, ¿no?, un escriba, y él tenía un propósito especial, ¿no? Lo que uno nota acerca, o se destaca en los libros de Crónicas, es que no hace mención de los malos ejemplos, por ejemplo, de David, ¿no?, o de Salomón, o de otros de los reyes. Y el propósito entonces de los libros de Crónicas era preparar una nueva generación que nació en el exilio en Babilonia para saber cómo debían vivir bajo la bendición de Dios, cómo podían vivir como pueblo de Dios, contemplando, ¿no?, que en un momento iban a regresar a la tierra. Y por eso, entre otros temas, hay algunos temas que son muy resaltados dentro de Crónicas. Uno de ellos es el templo, la importancia y la centralidad del templo y todo lo que representaba la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, entendiendo esto, se concentra el autor de Crónicas o los autores de Crónicas solamente en el reinado de Judá, ¿no? Y ahí selecciona, ¿no?, los reyes que mejor representaron fidelidad a Dios, ¿no?, para que esta nueva generación que estaba en el exilio pudiera aprender de cómo en medio de una situación muy difícil, ¿no? Y aquí en la lectura que Luciano nos leyó de Crónicas, ahí tenemos mención, por ejemplo, que no había un contexto de violencia, había un contexto de inseguridad. Y la razón principal por cual eso sucedió es porque el pueblo de Dios había perdido su camino, ya no sabía quién era Dios, qué era lo que le agradaba a Dios, ¿no? Entonces es muy importante, hasta dice que aún no había un sacerdote para enseñar la palabra de Dios. Hasta ese extremo llegó la situación espiritual, cultural del pueblo de Dios, ¿no? Y esto nos da lecciones muy importantes para nosotros, ¿no? Porque obviamente nosotros hacemos un gran énfasis en todo lo que Dios vino también no solamente a redimir a la persona, ¿no?, nosotros, nuestra relación con Dios, sino también la creación, la cultura, ¿no? Pero nunca debemos perder el eje, ¿no?, de por qué estamos acá, qué significa ser iglesia. La palabra iglesia significa pertenecer al Señor, significa ser apartado para el Señor, para que visiblemente el mundo puede ver una diferencia entre nosotros y la cultura, ¿sí? Es una cosa querer estar involucrado en la cultura, pero es otra cosa ser absorbido por los valores y la espiritualidad de la cultura. Y un poco esto es lo que pasó en la historia de Israel cuando estaba después de Salomón. El reino del norte, no hay ningún ejemplo de un buen rey en el reino del norte, totalmente entregado a la idolatría, ¿no?, y a servir a otros dioses. Pero había esta lucha constante entre los reyes de Judá, que algunos realmente aborrecían la ley de Dios, vivían para ellos mismos,
estaban en cualquiera, y de esa manera llevaron, ¿no?, al pueblo a la idolatría. Pero hay varios ejemplos de reyes que tenían un corazón para Dios, ¿no? Y por eso es interesante que en 2 de Crónicas 14, cuando se presenta la historia de Asa, dice de él que Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios, ¿sí? Y esto es muy importante, la figura del rey, porque realmente la figura del rey tenía mucho impacto, ¿no?, sobre la vida del pueblo, ¿no? Y leemos incluso que en 2 Crónicas 14, los primeros versículos, vemos de todas las reformas que Asa, como consecuencia de querer agradar a Dios, de tener una fe centrada en Dios, hizo, ¿no?, demoliendo todos los altares que eran paganos, ¿no? Incluso leemos en el 2 Crónicas 15 que sacó a su abuela del trono porque ella estaba haciendo sacrificios y adoración a otros dioses, ¿no? Entonces realmente tenía una fe, una convicción tan fuerte que estaba dispuesto a todo, ¿no?, o nada en su vida, ¿no? Y bueno, qué actitud, ¿no? Qué ejemplo para nosotros, porque realmente no había un contexto que animaba a las personas, ¿no?, a servir a Dios. Se habrá sentido muy solo, y como de la misma manera nosotros podemos sentir que estamos rodeados por personas o situaciones en nuestro trabajo, ¿no? Incluso en iglesias que son hoy en día tan superficiales que no nos da ningún sustento, no nos da ningún incentivo para seguir creciendo en las cosas del Señor, ¿no? Entonces esta situación me parece que es muy pertinente por todo lo que vivimos hoy en día en nuestro país y en nuestro mundo, ¿no? Entonces tenemos una situación que al finalizar el capítulo 14, Asa volvió de librar una batalla contra los cusitas, ¿no?, y es recibido por el profeta Azarías, ¿no? Y es interesante, ¿no?, el mensaje con cual el profeta lo recibe, ¿no?, al rey. Y dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes están con Él, ¿no? Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallan, ¿no? Pero si le abandonan, Él los abandonará, ¿no? Bueno, esto parece un poco como un principio de obras, ¿no? Que nosotros, bueno, estamos sabemos que nos basamos en la gracia de Dios, la salvación es por gracia, no podemos trabajar nuestra salvación, no podemos contribuir nada para que seamos salvos. Porque como Robert mencionó en sus oraciones, somos incapaces por nuestros propios medios de hacer lo que agrada a Dios, ¿no? Pero hay un principio que nosotros debemos rescatar quizás para cada uno de nosotros, y es que la gracia, no solamente somos salvos por gracia, sino que vivimos por gracia. Y esa gracia de Dios nos pone a trabajar. Así lo dice el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15:10, ¿no?, que la gracia no fue infructuoso en él, sino que él trabajó más que los otros apóstoles, ¿no? Entonces tenemos responsabilidad, ¿sí? Tenemos responsabilidad para mantenernos fieles a Dios, ¿no? Y tenemos todos estos medios de gracia, ¿no? La palabra de Dios, la oración, venir los domingos, tener comunión con otros hermanos, adorar a Dios juntos, ¿no? También los sacramentos son señales y sellos de la gracia de Dios, ¿no? Pero bueno, sobre todas las cosas, lo que tenemos que realmente cuestionarnos personalmente en esta mañana es si yo realmente estoy acá porque me hace bien, ¿no?, venir a esta iglesia, tengo mis amigos acá, no tengo contención, pero hasta qué punto, ¿no?, en nuestra relación personal estamos comprometidos con Dios y sus propósitos, su reino. Recién cantamos: busquen primero
el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y eso es el principio, ¿no?, que debe guiar nuestro pensamiento, nuestra agenda, nuestra vida, ¿no? Para que nosotros podamos conocer a Dios de una manera experimental, ¿no? Realmente tener esa comunión profunda que nos transforma, ¿no?, nos cambia. Entonces, y esta relación con Dios trasciende todas las esferas de la vida, ¿no? Por eso, qué importante este mensaje con cual el profeta recibió a Asa cuando volvió de esta batalla, ¿no? Y aquí hay 3 cosas prácticas que deberíamos mencionar de esta historia, ¿no? Primero, dice, manténganse firmes, ¿no? Qué importante, ¿no? Ellos vivían en una cultura donde estaba todo diseñado para que en cualquier momento el pueblo podía ser derrotado por sus enemigos o directamente cambiaran de fe, cambiaran de religión, ¿no? Entonces, el primer mensaje, ¿no?, que tenemos que rescatar nosotros en nuestra cultura, en nuestro tiempo, es mantengámonos firmes y no bajen la guardia, ¿no? Hay muchas cosas que nos afectan y la manera en que nosotros pensamos y actuamos que muy sutilmente nos quitan del eje, ¿no? Por eso tenemos que estar muy firmes en el Señor, en su palabra, pero también mantener la guardia. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podemos durante la semana, quizás al final de cada día, ¿no?, tener un tiempo donde revisamos, ¿no?, el día, si realmente estuvimos viviendo bajo la autoridad de Dios, realmente estuvimos siguiendo sus preceptos, si estuvimos obedeciéndolo firmemente, ¿no? Y Pablo dice algo muy similar en 1 Corintios 15, 58, donde dice, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo no es en vano, ¿no? Bueno, qué importante, ¿no? Para nosotros en estos tiempos mantenernos firmes en el fundamento de esa relación que solo en Jesús hay salvación, ¿no? Y que el Señor realmente abre nuestros ojos para ver su gloria, para ver su poder, para ver todo lo que Él quiere ser para nosotros y hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero en segundo lugar, acá hay un llamado a tener un corazón receptivo y obediente. Y esto es una gran pregunta, ¿no?, para cada uno. ¿A qué cosas o qué temas nos estamos abriendo nuestro corazón? ¿A qué cosas somos receptivos, ¿no? Hay cosas que quizás, bueno, todos estamos expuestos a distintos mensajes, distintas espiritualidades, cosas que quieren atrapar nuestra atención, que quiere realmente atrapar nuestro corazón, ¿no? Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, ¿no?, ser receptivo a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, con este mensaje vemos en el pasaje que Asa se animó, ¿no? Y es interesante acá la palabra en el hebreo, kwasak, que significa valerse de algo, y en este caso apropiarse de las palabras del profeta, ¿no? Nosotros tenemos que hacernos valer, ¿no?, de nuestra herencia, nuestra fe, todas las cosas en cual creemos, porque eso es lo que realmente nos transforma, nos da vida, y es el medio por el cual el Espíritu de Dios trabaja poderosamente en nosotros para levantarnos, ¿no?, para dar testimonio acerca de Jesucristo, ¿no? Pero también esto significa que Asa se daba cuenta que tenía que haber un cambio. No era simplemente, decir, yo estoy cumpliendo con Dios, soy ministro, o vengo a la iglesia cuántas veces por semana. No, él vio algo más profundo, ¿no?, más importante que eso, es que tenía que haber un cambio. Estamos conscientes de que estamos, como dijo nuestro pastor la semana pasada, vivimos en un proceso de constante transformación.
Bueno, esto es lo que Asa estaba consciente de esto. Tenía que haber cambios profundos en su vida, pero también en la vida de su pueblo, ¿no? Entonces, por eso vemos todo lo que Asa empezó a hacer y sobre todas las cosas reparar el altar, ¿no? Para que pudieran ofrecerse debidamente los sacrificios de adoración a Dios, renovar el pacto, ¿no? Por medio del cual se comprometieron, ¿no? A buscar de todo corazón, con toda el alma, el Señor, Dios de sus antepasados. Vamos a estudiar el tema de los pactos en los estudios bíblicos, porque es un tema fundamental. Algunos dirán, es un tema denso. Puede ser, si uno no percibe, no está abierto a recibir todo lo que significa, ¿no? Significa básicamente la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Y eso tiene muchísimas implicancias para todas nuestras relaciones en todos los ámbitos de la vida. Pero realmente estudiar el tema nos va a ayudar a centrar, tener un entendimiento más claro de por qué Dios nos creó, por qué Dios nos salvó y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en el mundo hoy. Así que los animo, por favor, que se anoten en los estudios bíblicos, tanto los jóvenes como los adultos, en los grupos chévere, ¿no? Entonces, pero lo que realmente Asa quería para él y para el pueblo es que busquen a Dios, ¿no? Que no se queden ahí con lo religioso, que realmente tengan un corazón dispuesto a buscar a Dios hasta que ellos lo encontraran, ¿no? Esto no significa que Dios juega a las escondidas con nosotros, pero algunas veces Dios prueba nuestra constancia, la veracidad de nuestra intención de buscarlo de todo corazón, ¿no? Y por eso algunas veces tarda la respuesta, o no vemos con toda claridad lo que Él realmente está esperando de nosotros, ¿no? Y como mencionamos antes, Asa destituyó a su abuela, Maca, de su puesto como reina madre. Esto es más adelante lo que nosotros leímos ahí en el pasaje, ¿no? Porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Acera. ¿Saben una cosa? Lo que nos pasa, estamos un poco adormecidos en nuestra cultura porque se nos dieron la píldora, ¿no?, de que todo vale, todo está bien. Y no es así. Si uno filtra todo por la palabra de Dios, no es así. Y esto es lo que estaba haciendo Asa. Y es interesante la descripción, ¿no? Cómo reaccionó, que era lo que hizo su abuela, era escandalosa. Y la verdad, nosotros, este tema del pecado no nos afecta mucho. Bueno, pero no es tan importante, ¿viste? Está todo bien, es buena persona. No, así no es como la Biblia trata el tema del pecado. El pecado nos separa de Dios. Es un tema serio, ¿no? Entonces necesitamos, y es más, en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo constantemente dice que debemos luchar contra el pecado. No en nuestras fuerzas, pero con la gracia de Dios, con el poder que el Espíritu da. Pero hay algo más interesante acerca de esta reforma que Asa y el pueblo empezó a vivir. Y eso es que en el 15:9 dice, después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, él era rey sobre estos dos tribus, ¿no? Como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues, escuchen esto, muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Fuerte, ¿no? Uno piensa, bueno, pero eso no es nuestra misión, ¿no? La gente tiene que venir, ¿no? La gente tiene que ver una diferencia contundente en la manera que vivimos, en la manera que nos expresamos, que nos relacionamos, para que otros puedan ver que hay otra manera de vivir, ¿sí? Nosotros no creemos que el cristianismo es otra espiritualidad. Como dijo Jesús, nosotros creemos que Jesús representa el camino, la verdad y la vida. Y sin Él no hay salvación, no hay otro camino. No podemos relativizar, ¿no?, la importancia de estos fundamentos básicos de la fe. Entonces, por su testimonio de vida, ¿no?, por cómo Él manifestó, también como vimos la semana pasada en Santiago 2, ¿no?, su fe se mostró en obras.
en obras de amor a Dios, de ver que otras personas que incluso no le pertenecían a su reinado podían unirse, podían estar cobijados bajo un rey que realmente adoraba y servía a Dios, ¿no? Entonces, qué importante este ejemplo de este rey Asa, ¿no? Y vemos que la búsqueda de Dios por Asa y el pueblo fue recompensado, porque después vivieron con paz, hubo paz. Y esto no es un tema menor. Nosotros ojalá pudiéramos tener esa seguridad, esa paz, ¿no? Vivimos realmente sin paz, vivimos con mucha tensión, con mucha inseguridad. Pero bueno, esto es una de las consecuencias, lamentablemente, de países o naciones o pueblos que se han alejado de Dios y le han dicho, fuera Dios, no te queremos nuestros propios valores, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante que de una situación de oscuridad espiritual, donde, como recién mencionamos, ni había un sacerdote capaz de enseñar la palabra de Dios, muchas personas empezaron a volver al Señor, lo conocieron porque se empezó el pueblo a centrar su vida en la palabra de Dios, en su adoración, su verdadera adoración. Fíjense que el pasaje dice que estaba sin el verdadero Dios, ¿sí? Y bueno, nosotros también tenemos esta misión de que cuando la gente entre en este templo donde adoramos a Dios o cuando tienen contacto con nosotros, pueden decir, ellos conocen al verdadero y único Dios, ¿no? Entonces, tenemos un gran desafío por delante, no solamente como comunidad de fe, pero también como individuos, ¿no? Entonces, esto es tan importante, ¿no? Y ver que todo esto fue impulsado, al principio del pasaje leemos que el Espíritu de Dios, ¿no? Muchas veces creemos que el Espíritu Santo, entra en escena, ¡boom!, en Pentecostés, Hechos 2. Pero no, el Espíritu Santo es Dios, es eterno, siempre estuvo obrando, ¿no? Estaba obrando en las personas, en la vida de personas como Abraham, como Noé, como Enoc, como David, como Samuel, un montón de gente, Moisés, un montón de gente. Y ellos fueron redimidos de la misma manera que lo somos nosotros, ¿no? Pero esto nos habla que esto es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros hoy. Quiere que nosotros podemos llevar a comprometernos con Cristo, con su reino, ¿no? Entonces, el propósito de esta renovación del pacto, ¿no?, es para que el pueblo vive llenos de la presencia de Dios, corandeo, lo que nosotros siempre decimos como un lema de la Reforma, vivir en su presencia, ¿no?, en la presencia de Dios y ser intachable, ¿no? Entonces, vemos como esto es como un avivamiento. Los grandes avivamientos de la historia de la Iglesia empezaron con 2 o 3 personas que se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de ser fríos espiritualmente, ¿no?, tibios, ¿no?, como dice una de las cartas de Apocalipsis, y se comprometieron con Dios, se humillaron ante Dios, buscaron la presencia de Dios, ¿no? Y bueno, entonces leemos en el versículo 15 de segunda de Crónicas 15 que todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, ¿no? ¿Estás feliz de que sos hijo de Dios? ¿Te regocijas en el hecho que sos hijo de Dios? ¿Es lo más para vos en tu vida? Porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. No había agendas escondidas, simplemente querían volverse al Señor de todo corazón. Y me parece que, esto es un gran desafío para nosotros, analizar nuestras vidas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro pasaje de Lucas 11? ¿No? Aquí habla Jesús acerca de la importancia de recibir el don del Espíritu Santo, ¿sí? La verdad, muchas veces desconocemos la obra, la importancia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay conversiones, no hay crecimiento, no hay misiones, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, qué importante que nosotros
podemos recibir como un don, ¿no? De esto habla Pablo en Gálatas 3:14, ¿no? Que por medio de Cristo recibimos el don prometido del Espíritu Santo, ¿no? Es la presencia de Dios en nosotros, ¿sí? Tenemos que tener cuidado cómo tratamos el Espíritu Santo, porque muchos quieren a través del Espíritu Santo decretar o darle órdenes a Dios que se tiene que hacer esto o lo otro. El Espíritu Santo es Dios, no podemos jugar con el Espíritu Santo. Es Dios, es tanto Dios como el Hijo y el Padre. Entonces, Él está con nosotros para que nosotros no decretemos o decimos tenés que hacer esto o lo otro, sino que nos podemos someternos bajo la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Y el Espíritu para glorificar a Cristo, porque esto es el principio principal por el cual el Espíritu Santo vive en nosotros. Es para que otros puedan ver a Cristo manifestado, glorificado, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y la verdad que el ejemplo que da Jesús es espectacular, porque dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Bueno, a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Pero pedir el Espíritu Santo es una manera de decir necesito imperiosamente depender de la guía, de la obra del Espíritu Santo que me transforma, que me empodera, que me da gracia para vivir según los mandamientos de Dios, ¿no? Y es interesante la palabra en griego que usa acá Jesús, porque cuando Jesús habla de este don, dice el don supremo, ¿no? El Espíritu Santo es el don supremo, no podemos pedir más que eso, ¿no? Porque a través del Espíritu Santo nos habilita, ¿no? Antes habíamos hablado, como hizo referencia Robert, que estamos inhabilitados en nuestros propios medios, pero el Espíritu Santo en Cristo nos habilita, ¿no? Para servir a Dios, para vivir una transformación, para vivir realmente una vida poderosa, ¿no? Entonces, qué importante tener esto presente, de realmente nutrir nuestra relación con el Espíritu Santo, no para después decir, bueno, ahora no necesito Jesús. El Espíritu Santo siempre va a trabajar para enfocarnos en la gloria de Cristo y centrar nuestra fe en Él. Porque el Espíritu Santo no atrae atención a sí mismo, ¿sí? El propósito del Espíritu Santo es que la gente crea en Jesús y sean como Jesús, ¿ok? Y una de las grandes bendiciones, ¿no? Que realmente, no sé si siempre lo tenemos presente, es la gran bendición de ser hijo de Dios, adopción, ¿no? Esta adopción espiritual. Somos adoptados como hijos de Dios con todo lo que significa, que básicamente que somos herederos de Dios, ¿no? Herederos del mundo. ¿Qué significa eso, no? Bueno, somos herederos del mundo conjuntamente con Cristo. Y esto significa, porque esta promesa fue dada a Cristo en el Salmo 2:8, significa que todo lo que sucede en esta vida, incluyendo las malas acciones de nuestros enemigos, será usado para nuestro bien, ¿no? Y no van a triunfar sobre nosotros. ¿Sí? Qué bueno saber que en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Entonces, no tenemos motivo por el cual alejarnos de Cristo o confiar en nuestros propios medios, sino centrar nuestra vida, nuestra fe, nuestro amor en Cristo. Pero también somos herederos de Dios, ¿no? Y entonces Romanos 5:2 dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces, entendamos esto, Dios mismo es nuestra herencia, Él nos pertenece como nosotros nos pertenecemos a Dios. Es por eso es tan importante este tema del pacto, es como un matrimonio, un ida y vuelta, estamos comprometidos el uno con el otro, nosotros con Dios y Dios con nosotros, en una relación inquebrantable, ¿sí? Y por eso, todo esto es lo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra memoria, quiere que estas verdades sean arraigados en nuestro corazón, ¿no? Y que podemos vivir la realidad de esta gran esperanza, no solamente en el futuro, pero ahora. Él, dice Asaf en el Salmo 73, 25,
cuando vio una situación terrible, donde el pecado reinaba, donde había muchísima injusticia, donde aparentemente Dios no estaba preocupado, haciendo nada, ¿no? Después se da cuenta, cuando entró a la presencia de Dios, que todo esto no era así y que Dios realmente estaba en control, iba a tratar con toda la maldad que él veía en su sociedad, ¿no? Entonces termina confiando plenamente en Dios, porque en un momento dice, ¿para qué soy santo? ¿Cuál es el sentido? Esto es un sinsentido, esforzarme. Mira todo lo que se vive acá en el pueblo, ¿no? Pero en la presencia de Dios, cuando subió a la presencia de Dios, cuando entregó todas estas dudas, estas quejas en manos de Dios, Dios le dijo, mira, la situación es distinta. La situación, las circunstancias no cambiaron, pero su entendimiento sí. Y por eso pudo terminar este salmo diciendo, el Señor es mi herencia. Si tengo al Señor, ¿qué más necesito en esta vida, no? Bueno, qué importante que nosotros podemos afirmarnos, ¿no?, en estas promesas de Dios, en estas realidades espirituales que se encarnen en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, vamos aquí cerrando esta reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para realmente hacernos valer de estas realidades espirituales que hemos compartido? ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? ¿Estamos realmente viviendo en dependencia de su gracia, de su Espíritu Santo? Es importante lo que dice Efesios 5, 18, cuando Pablo dice, sean llenos en el Espíritu. En el griego dice, sean continuamente llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, bueno, qué importancia este tema de vivir nutriendo nuestra relación con Dios a través de los medios de gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y porque necesitamos ser distintos, necesitamos tener el coraje de ser distintos hoy y realmente obedecer a Dios y buscarlo de todo corazón, ¿sí? Entonces, bueno, esto es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con todos nosotros. Es un mensaje muy fuerte para mí también, así lo viví preparándolo, ¿no? Pero bueno, que Dios realmente nos ayude y lo va a hacer, pero tengamos esta actitud, ¿no?, de realmente buscar a Dios de todo corazón, y ahí veremos cuán grande es nuestro Dios, no solamente para salvarnos, pero también para bendecirnos, para que otros puedan ver Cristo en nosotros y que Dios sea glorificado, no por los vitros, no por todas las actividades culturales, pero que realmente la gente pueda ver Cristo en cada uno de nosotros y unirse, ¿no?, y unirse al pueblo de Dios como Asa y el pueblo de Judá logró, ¿no?, hacer por su fidelidad a Dios, ¿no?, que muchas otras personas vieron que Dios estaba con ellos. Bueno, que podemos vivir esta realidad, que otras personas alrededor de nosotros pueden ver que Dios está con nosotros y que ellos también pueden recibir esa salvación que solamente hay en Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias, muchas gracias por estas historias, Señor, verídicas. Parece ser simplemente la historia de una nación en su momento, de Israel, de Judá, pero vemos cómo vos actuás en la historia, no solamente en ese tiempo, pero seguís actuando hoy en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Pedimos, Señor, sobre todas las cosas, que realmente todo eso que nos impide entrar plenamente, disfrutar de tu presencia, que tú puedas disfrutar de nosotros, pueda ser despejado, pueda ser destruido, Señor, para que realmente podamos vivir la verdad del Evangelio encarnado en nosotros para tu gloria y para que muchas más personas puedan conocer al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.